avanzar, entonces, habíamos visto las pruebas de uniformidad, lo que es la chi cuadrada y Kolmogorov. Entonces, se dice que una de las propiedades más importantes que debe de cumplir un grupo o un conjunto de números RI es la uniformidad. ¿Sí? Entonces, para ello, habíamos visto los dos métodos mencionados. Sí, esto ya lo vamos a pasar, es lo que ya vimos. Pero estas dijimos que son pruebas de uniformidad. ¿Sí? Es el mismo ejemplo que ya se había presentado. Ahora tenemos la otra prueba de aleatoriedad, pero lo que es prueba de independencia. ¿Sí? Entonces se dice que las dos propiedades más importantes que deben satisfacer los números de un conjunto RI, es decir, un conjunto de números pseudoaleatorios, son uniformidad e independencia. Ya llevamos dos métodos de uniformidad. ¿Sí? Nos falta entonces el de independencia. Se dice que debe de cumplir con esas dos propiedades, uniformidad e independencia. Entonces, vamos a ver lo que son las pruebas estadísticas que tratan de comprobar si los números en ese intervalo de 0 a 1 son independientes o, en otras palabras, si parecen pseudoaleatorios. Para probar la independencia de los números de un conjunto RI, primero es preciso formular las siguientes hipótesis. La hipótesis nula dice los números del conjunto RI son independientes. La hipótesis alternativa es que no se cumpla la hipótesis nula y dice que los números del conjunto RI no son independientes. Bueno, pues ahí está la hipótesis. Tenemos que ver cuál se cumple. Entonces, recordemos que si entra aquí en la alternativa, si no son independientes, entonces no está cumpliendo con la propiedad, ¿sí?, de independencia. Entonces, ese conjunto de números que tengamos no parecerían pseudoaleatorios. Tenemos aquí entonces la prueba de corridas arriba y abajo. ¿Sí? Entonces dice, el procedimiento de esta prueba consiste en determinar una secuencia de números S que solo contiene unos y ceros, de acuerdo con una comparación entre RI y RI menos 1. La secuencia de unos y ceros se construye de esta manera. Se coloca un 0 si el número RI es menor que o igual al número RI, ¿sí?, anterior. En caso de ser mayor que el número RI anterior, se pone un 1. Posteriormente se determina el número de corridas observadas, ¿sí? Eso se va a denominar como C0. Eso es una corrida y dice que se va a identificar como la cantidad de unos y ceros consecutivos. Es decir, esta corrida va a ser como el cambio que haya de 0 a 1 o de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Sí? Eso es lo que va a contar como corrida, si hay un cambio. ¿Sí? Luego se calcula el valor esperado, dice, la varianza del número de corridas y el estadístico Z mediante estas tres ecuaciones. Entonces, primero, el valor esperado. ¿Sí? Aquí tengo con el valor esperado de esa corrida, ¿sí?, o de ese conjunto de corridas. Es igual a 2n menos 1 entre 3. ¿Sí? Esto es entonces para el primero, el valor esperado, ¿sí?, de ese conjunto de corridas. Después de ahí tengo la varianza, ¿sí?, la varianza de esas corridas. Y dice que tengo esta fórmula, 16 por n, que es el número de elementos o número de números pseudoaleatorios, menos 29 entre 90. De esa manera voy a obtener la varianza. Y luego tengo el estadístico, Z0, y dice que es igual al número de corridas menos, ¿sí?, el valor que tenía acá, que era el valor esperado, entre la varianza, pero ya no va a ser la varianza, sino que va a ser la desviación estándar porque apliqué o le saqué la raíz, ¿sí? Si se fijan aquí, le saqué la raíz a esto y ya me quedó nada más sin esto al cuadrado.
Dice que si el estadístico Z, este valor que encuentro, es menor que el valor crítico de Z de alfa sobre 2, se concluye que los números de ese conjunto son independientes y se acepta la hipótesis nula o la H0. ¿Sí? Bueno, aquí entonces tengo un conjunto de números. ¿Sí? Me fijo, dice aquí cuántos son. Dice, realizar la prueba de corridas arriba y abajo con un nivel de aceptación del 95%. A este conjunto de números RI. ¿Sí? Me fijo entonces que tengo 40 números, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 4. Tengo 40 números, es decir, N vale 40, ¿sí? Entonces, vamos a realizar la asignación de unos y ceros por renglón o por fila, como quieran, dice. Ya sea que sea así o que se vaya así por fila, ¿sí? Ah, no, perdón, por renglón o fila, que es lo mismo, sí, va así, perdón. Va por fila, no va por columna, ¿sí? Fila o renglón es lo mismo. ¿Sí? Entonces dice que primero va a haber, ¿sí? Lo que teníamos acá, dice, de acuerdo con una comparación entre RI y RI menos 1, entonces si I vale 1, entonces es 0.83. ¿Sí? Entonces dice que 0.83 se va a fijar si es mayor a 0.34. Si es mayor, le va a asignar un 1. ¿Sí? Entonces aquí, punto 83, ¿es mayor que punto 34? Sí, le pone un 1. A veces en otros autores le ponen un signo más. ¿Sí? Y cuando es menor, le ponen un signo menos. Aquí lo importante es identificar que cuando sea mayor, bueno, se le va a poner un 1 o un más. ¿Sí? Me paso al siguiente y me fijo que es 0.96. Entonces 0.96, aquí lo estoy viendo. ¿Sí? ¿Es mayor a 0.83? Sí, se pone un 1. ¿Sí? Voy aquí. Me paso al siguiente. 0.47, ¿es mayor que 0.96? No. Por eso aquí va un 0. ¿Sí? O un signo menos. Se incrementa ahí y ahora ahí vale 0.79. ¿Sí? Hace la comparación y dice que si 0.79 es mayor que 0.47, sí le pone un 1. ¿Sí? Me quedé aquí, entonces ahora me paso al siguiente RI y me fijo entonces si este es mayor que este número anterior. Entonces, 0.99 es mayor que 0.79, sí, es este 1 que tengo aquí. Me paso al siguiente, 0.37, ¿sí? 0.37 y me fijo, este número es mayor que 0.99, encuentro que no, y es este 0 que tengo aquí. ¿Sí? Después me paso al siguiente, 0.72, y vuelvo a hacer la misma comparación. Si este número que está en esta posición es mayor que el que está en la posición anterior, ¿sí? Si es cierto, le pongo un 1. Si no, le pongo un 0. Y así está aquí. ¿Sí? Y entonces, así se va a ir con todos los demás hasta lograr los 40. ¿Sí? Entonces, aquí tengo, si se fijan, tengo una secuencia de unos y ceros. Si los cuento, hay 39 valores, ¿sí? Con ceros y unos. Entonces, ahora por ahí, para las fórmulas, sí, necesito calcular para para el estadístico, necesito tener el número de corridas, es decir, C0. ¿Y cómo voy a sacar el número de corridas? Dice, bueno, pues si aquí comenzó en un 1, ¿sí? Voy a asumir por decir que aquí ya hubo un cambio, de 0 a 1, entonces tengo un 1. ¿Sí? Entonces, desde aquí comienzo a contar, hay un 1, ¿sí?
¿Hay un cambio en el siguiente? No. Sí, es decir, sigue siendo un 1, pero ya llevo un 1, va contando. El siguiente, ¿hay un cambio? Sí. Entonces ya van 2. De aquí a acá, ¿hay un cambio? Sí. Ya van 3. ¿Sí? ¿Hay un cambio acá? No. Se mantienen 3. ¿Hay un cambio hacia acá? Sí. 4. ¿Sí? De aquí a este, ¿hay otro cambio? 5, 6, 7. Ninguno. De aquí a acá, si hay 8, no hay aquí. 9, no hay aquí. 10, no hay, no hay. Y de aquí a este hay un cambio, entonces es 11, 12, no hay aquí, no hay aquí. 13, 14, aquí no hay. Aquí tampoco. 15, de aquí a acá sí hay. 16, 17, 18, no hay. 19, no hay. 20, 21, 22, no hay, 23, no hay y 24. Ese es el valor de corridas, el valor entonces C0, el que tengo aquí, ¿sí? Y que los necesito hasta acá, ¿sí? Entonces aquí tengo el valor de C0, que es el número de corridas, es igual a 24, es decir, el número de cambios que estuvo saltando, asumiendo que primero va de 0 a 1, ¿sí? Y luego el cambio, ¿sí? Entonces, el nivel de significancia, ¿sí? Era del 5%, porque aquí me lo estaba diciendo. Hay un nivel de aceptación del 95%, entonces el otro es el que queda en la zona de rechazo, o también se le llama el de significancia, dice, es el 5%. Entonces se van a hacer los cálculos, aquí están las fórmulas. Tengo entonces, habíamos dicho el valor esperado, sí, el valor esperado, entonces se calcula 2n menos 1, 2 por 40, sí, son 80. Por favor, con sus calculadoras, 80 menos 1, porque pudiera ser que hay un error ahí. 80 menos 1 me va a dar 79. Entre 3 me da 26.33. Ese es el valor esperado, ¿sí? Después de ahí tengo la desviación estándar, perdón, la varianza, ¿sí? Voy a hacer entonces la varianza. Aquí está, es la fórmula, dice que 16n menos 29 entre 90. Esa fórmula ya está. Entonces, 16 por 40, ¿cuánto les da? 640. 640 menos 29 611. entre 90. 6.78 y 88. Excelente. Entonces, aquí ya tengo la varianza, ¿sí? Significa que esto es lo que se aleja de la media promedio, ¿sí? Entonces, ahora voy a sacar el estadístico y dice que esta es la fórmula. El número de corridas, es decir, este 24 que ahí estuve contando, ¿sí? ¿Cuántos cambios hubo de 0 a 1, de 1 a 0, ¿sí? Entonces, 24 menos este valor que me dio aquí, ¿sí? Que es el valor esperado, menos 26.33, pero fíjense que está entre estas barras que significa valor absoluto, ¿sí? Entonces, ahora dice que este es la varianza, pero no está elevado al cuadrado, lo que significa que este 6.78 le voy a aplicar raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, si sacan 24 menos 26, menos 2.333. ajá, entonces en negativo, ahora entre, dice, la raíz de 6.78, sí, me va a dar menos 0.89, pero dice que lo necesito, como es valor absoluto, debe ser positivo, ¿sí? Entonces de ahí sale el 0.8955. Sí, aquí puede variar dependiendo de la cantidad de dígitos que se tome, ¿sí? A lo mejor ahí les varía.
pero da .895, ¿sí? ¿Sí les da aquí? .8955. Me salió negativo. Ah, pero acuérdense que por eso está el valor absoluto. El valor absoluto significa que tiene que dar positivo. ¿Sí? No se va a tomar el negativo. Sí, acuérdense que esto es como si fuera una distancia y es como si dijeran 4 pasos a la izquierda o 4 pasos a la derecha. ¿Sí? En la recta numérica, más o menos así es como si fuera una distancia, un valor absoluto. Entonces aquí ya sé, entonces les digo que estas barras indica valor absoluto, por lo tanto si da negativo debe ser positivo. 0.8955, ¿sí les dio? Sí, se aproxima. 9.895 y siguen por ahí los números. Sí, lo corta 4. Sí, y me queda... 0.94, me salió. Ajá, aquí da un 4, pero recordemos que aquí lo está cortando, ¿sí? Es decir, aquí sería punto 3. Redondeando. Exacto, sí, lo está redondeando. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo ese valor. Y ahora fíjense bien, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Sí? Con el nivel de significancia del punto 5% significaba que el nivel de aceptación es del 95%. ¿Sí? Entonces, aquí se van a la tabla de la desviación normal, ¿sí? De la desviación normal, ¿sí? Y aquí teníamos el valor que buscábamos, ¿sí? Aquí nos está dando el valor estadístico, ¿sí? Voy a compararlo, ¿sí? Y me voy a buscar a la tabla y este punto 96, acuérdense que salió cuando Z era igual al 95%, cuando era el 95% de confianza, Z valía 1.96. 1.96, ¿sí se acuerdan por ahí? Sí, fueron de los primeros que vimos, ¿sí? Porque esto es la desviación normal, ¿sí? Esto es la normal. Entonces me voy a fijar 1.96, aquí nada más va a estar el 1.9, me falta el 0.6. Me fijo dónde hace la intersección y es .0250, ¿sí? Ese valor. Entonces, como el estadístico Z0, el punto que acabo de encontrar aquí, .8955, es menor que el valor de la tabla de la normal estándar, dice igual a 1.96, es menor, ese valor que obtuve allá, el 0.86, sí es menor que este Z en el 5%, ¿sí? Se acepta H0 y se concluye que los números del conjunto RI son independientes, es decir, de acuerdo a esta prueba, los números son aptos para usarse en simulación, ¿sí? Entonces deben de cumplir esas dos principalmente, ¿sí? Me vuelvo a regresar, la prueba de corrida hacia abajo, ¿sí? Es prueba de independencia. Existen más pruebas de independencia, ¿sí? De corridas arriba y abajo, de medias o de varianza, sí, pero nos vamos a basar en esta, en las pruebas de corridas arriba y abajo en general, ¿sí? Y debe de cumplir con una de estas de uniformidad, ¿sí? Las de uniformidad son la chi cuadrada o Kolmogorov, ¿sí? Entonces, para que ese conjunto de números pseudoaleatorios que tienen puedan ustedes establecer que sí cumplen, ¿sí? Tienen entonces que hacerle la prueba, esta prueba de aleatoriedad, ¿sí? Sí son aleatorios esos números, ¿sí? Tienen que hacerle entonces ya sea la chi cuadrada o la de Kolmogorov, ¿sí? Pero eso es uniformidad, nada más para ver si son uniformes los datos. De ahí tienen que aplicarle el otro que es el de independencia. Prueba de independencia. Y por eso aquí dice que las dos propiedades más importantes que deben satisfacer los números pseudoaleatorios es que sean uniformes y que sean independientes. Entonces, para uniformes, ya sea que apliquen la de Kolmogorov o la de chi cuadrada. Y la de independencia, ¿sí? Acá pueden utilizar en la uniformidad uno de ellos dos, ¿sí? Y el otro que es el de la independencia, ¿sí?
que tiene que ser de pruebas de corridas arriba y abajo, ¿sí? Si sus números, entonces, esa tabla de números que tenían ahí cumple con las dos condiciones, ¿sí? Cumple con las dos condiciones, ¿sí? Son uniformes y son independientes, entonces ese conjunto de números son aptos para usarse en simulación. ¿Sí? De lo contrario, arrojaría posiblemente datos que no sean confiables.